Amados hermanos, buenos días. Estamos en esta mañana para iniciar nuestro culto de adoración de este día domingo. Esperemos que allá en casa también, nuestros hermanos quienes estén mirando, conectándose a través del internet, puedan también participar juntamente con nosotros. Yo sé que aquí hay algunos hermanos, unas familias, pero yo sé que allá en sus casas seguramente lo harán con gusto, con amor, también sabiendo que servimos a nuestro Dios a pesar de esa distancia que tenemos. Yo sé que algunos ya tienen ganas de estar cerca, juntamente con toda la congregación, para que juntos podamos alabar a nuestro Dios. Vamos a iniciar este día nuestro culto de adoración con una oración. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Sabemos que tú estás con nosotros porque así lo dice tu palabra, donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Yo sé que aunque estamos distanciados en un momento por este tiempo, sé que nuestra presencia, nuestro espíritu están unidos en ti, Señor, y queremos darte la honra y la gloria en esta mañana. Te pedimos, oh Padre, que tu palabra que vaya a ser predicada sea la que necesite cada persona, que puedan ser llenados con tu Santo Espíritu, que puedan ser fortalecidos con el poder de tu fuerza, Señor, para que podamos hablar en medio de ese tiempo de pandemia, en medio de ese tiempo de silencio, que podamos compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares cercanos que viven al lado de nosotros, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nueras, yernos, con todos los que estén a nuestro alrededor, Señor. Tú nos has dado este tiempo para poderlo compartir, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes con tu Santo Espíritu, nos llenes con tu palabra cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que esta mañana, Señor, podamos adorarte con todo nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestras iniquidades. Perdona, Señor, nuestros pensamientos, Señor, que no son agradables delante de ti y que sean llevados cautivos a los pies de Cristo Jesús. Que todo lo que salga de nuestro corazón a través de nuestros labios sea con entendimiento para honra y gloria tuya, porque para eso nos has llamado, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos esta mañana. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica allá en 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. Este relato es del ungimiento del rey David, pero hay una parte que me llama mucho la atención, es la que posteriormente voy a enfatizar más, que es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a leer todos, o yo lo leo y ustedes seguirán allá en sus hogares, aquí también en los que están presentes con su vista. Dice la palabra de Dios así, 1 Samuel 16, 1 al 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Sacrificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de tus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El pasaje que quiero enfatizar es el versículo 7.
Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo sé que Dios, nuestro Dios, mira nuestros corazones y sabe nuestros pensamientos y conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo sé que esta es la parte más importante que cada cristiano debe entender, que Dios está en absoluto control de su vida, de su entorno, de su persona, aún de esta pandemia que tenemos enfrente. Dios está en absoluto control. No hay nada que se le vaya a Él de la mano, ni el que va a vivir para muchos más años también, como el que va a partir este día a su presencia, ya seas delante de su juez o su salvador, también eso lo tiene en su control. Vamos a cantar el himno número 296, Señor, tú me llamas por mi nombre. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a tener otra lectura bíblica en el Salmo 138. Los que están aquí presentes pueden tomar sus lugares si quieren. Salmo 138. Dice la palabra de Dios así: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste.
Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a tener un tiempo de alabanza con nuestros hermanos. La guitarra. A nuestro Señor, unas canciones. Vamos a entonar este canto basado en el Salmo 27, en el verso 4. Una cosa he pedido al Señor, yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Estamos aquí. Lo que respire.
Pueden tomar sus lugares, hermanos. Damos gracias a Dios por los que están escuchando allá en sus hogares. Te pedimos que pues sigan la predicación, sigan los cantos, si no los tienen por ahí. Yo sé que es a veces difícil porque a veces se coordina bien o no se ve bien la música, pero de todas maneras yo sé que lo tienen en sus corazones y en sus almas. Yo sé que quieren alabar a Dios, como los que están aquí presentes también, en sus hogares también. Vamos a dar tiempo para la predicación de la palabra por nuestro hermano Ezequiel. Buenos días a todos nuestros hermanos. Nuevamente nos gozamos de estar aquí en este nuevo día que Dios nos concede. El día de hoy vamos a meditar en el Salmo 139. Vamos a meditar realmente sobre todo el Salmo 139, pero solo vamos a leer al inicio los primeros 6 versículos y ya seguiremos leyendo conforme avancemos en nuestro sermón de este día. Vamos a leer el Salmo 139, versículo 1 al 6. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este nuevo día. Gracias por tu bendición, por tus cuidados. Gracias por cada familia de tu iglesia, Emanuel, por cada familia, Señor, que sigue perseverando en tu palabra, que ha estado bien aún de su salud, y a aquellos que no lo han estado también gracias, porque sé que les estás confortando y ayudando en los tiempos difíciles que han vivido y aún siguen viviendo. Padre, gracias porque estás con nosotros, conoces nuestra necesidad, conoces nuestras luchas. Conoces, Señor, todo lo que somos y tu bendición está en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, y rogamos que bendigas este día, este momento en el que meditamos en tu palabra y que podamos aplicarla y entender, Señor, que tú la has dejado para que nosotros tomemos consejo de ella. Señor, te agradecemos por ello y rogamos que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo me dirija en manera personal y que tu Espíritu Santo también nos dé el entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema de este día es un conocimiento maravilloso. Conocimiento que Dios tiene de nosotros. En el mundo en que vivimos, hermanos, muchos profesan creer en Dios. Y cuando nosotros platicamos con las personas y escuchamos con respecto a su creencia de Dios, vemos que el Dios muchas veces que todos quieren tener y en el cual quieren creer, es un Dios que solamente es complaciente. Es decir, que no es un Dios que nos tenga que juzgar, que no es un Dios que nos tenga que cuestionar en nuestro estilo de vida, sino es algo así como un Dios que está ahí para que nosotros le digamos qué necesitamos y Él nos va a atender. Algo así como la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que sale el mago y el hombre le dice qué es lo que debe hacer y Él hace todo. Pero cuando nosotros realmente miramos en la palabra, no es así. No es así de ninguna manera, porque la palabra de Dios nos muestra de una manera diferente cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios ciertamente es bueno. Nuestro Dios ciertamente está con nosotros y nos ayuda en nuestra necesidad. Pero nuestro Dios también es un Dios justo. Un Dios que da el pago a cada uno conforme a su proceder.
Y entonces en ese aspecto nosotros tenemos que pensar que Dios está con nosotros, sabe todo de nosotros, y Él un día va a tener que llamarnos a cuentas. Y así es como nos lo presenta la palabra en este pasaje que acabamos de leer y en todo el Salmo. Nos presenta como un Dios que tiene todo conocimiento, un Dios que es el Dios vivo y verdadero y que tiene todo conocimiento de nosotros. Y así es el título, un conocimiento maravilloso. Así que, ¿cómo es nuestro Dios? De manera breve, damos un resumen y dice la palabra con respecto a nuestro Dios, del versículo 1 al 6, nuestro Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él sabe todo lo que hay en el mundo, Él sabe todo lo que hay en nosotros. No solo externamente, sino aún dentro de nuestro corazón. Lo segundo es que nuestro Dios es omnipresente. Esto quiere decir que está en todo lugar y que nadie puede esconderse de Él. Número 3, nuestro Dios es omnipotente. Todo lo puede y no necesita de nadie para hacer lo que debe hacer. Al ver el salmista esto, él en los atributos de Dios y al meditar en los atributos de Dios, David expresa su admiración y alabanza y un reconocimiento por Dios, y también muestra una indignación con respecto de aquellos impíos que viven alejados de Dios. Y concluye nuestro salmo con una petición de David, del salmista, David que le pide a Dios, al Dios que le conoce, que si ve que hay algo malo en su vida, pues que le guíe por el camino correcto, que le guíe por ese camino eterno. Así que vamos a meditar sobre estos puntos en este día o en esta mañana de una manera breve. Y iniciamos con lo que es la omnisciencia de Dios. El escritor de nuestro salmo inicia hablando del conocimiento que Dios tiene de él. Dice el versículo 1: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios es el único que conoce todo de nosotros. Es el único que nos conoce de una manera integral, total, en todo nuestro ser. Nadie tiene que decirle cómo somos. Nadie tiene que ir a decirles, tampoco Él no tiene necesidad de que alguien vaya y nos acuse, sino que Él mismo conoce. Aunque tenemos un acusador que es el diablo, Él mismo nos conoce porque conoce nuestra vida de una manera perfecta. Nos conoce, como he dicho, desde lo exterior, como nosotros conocemos a las personas, y cuando vemos a una persona y la valoramos externamente y pensamos nosotros solo de esa manera, pero no, Dios conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Él conoce nuestra vida perfectamente. Hay un dicho que dice: caras vemos y corazones no sabemos. Y así es. Nosotros externamente podemos ver una persona y la valoramos y nos hacemos tal vez una idea de su imagen, de su personalidad, pero no conocemos lo que hay en su corazón. Pero Dios sí conoce el corazón de las personas, de cada una de ellas. Dice allá en Jeremías capítulo 17, versículo 10, lo siguiente: yo Jehová, que escudriño la mente y prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestro corazón de una manera perfecta. Y como Él dice que va a dar un pago, dice que para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios un día dará ese pago por el caminar de cada uno. Además, hay cosas que al hombre
les son difíciles entender. Para nosotros hay muchas cosas que es difícil entender. Y la palabra misma nos lo dice, que hay cosas que nosotros no entendemos ni podemos comprender, pero para Dios eso no es difícil, porque Él lo tiene muy presente y está en pleno conocimiento de cada una de estas cosas y del corazón mismo de las personas. Dice en Proverbios capítulo 25, versículo 3, lo siguiente: para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Es difícil entender para muchos de nosotros cómo es nuestro mismo universo, cómo es en el aspecto hacia el cielo, hacia abajo de la tierra. Y también es muy difícil para nosotros comprender cuando un gobierno o un rey tiene buenas o malas intenciones. Aunque pueda expresar buenas intenciones y buenas actitudes, realmente a veces su corazón no lo sabemos. Pero Dios sí sabe perfectamente el corazón y entiende el corazón de lo que nosotros no entendemos, el corazón de los reyes que nosotros no entendemos. Así que el Señor conoce todo, hermanos, conoce todas nuestras actividades. Él conoce realmente nuestro sentarme y nuestro levantarme, como dice el versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios conoce toda tu actividad cotidiana, la actividad cotidiana de todas las personas. Él conoce de una manera muy concreta la actividad de cada uno. Y aún, como Él dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Conoce tu manera de pensar, conoce todas las cosas diarias y conoce aún el futuro de nosotros, hacia donde nosotros vamos y que no conocemos y que nadie conoce y que la gente quisiera conocer. Dios sí lo conoce. Por eso, hermanos, es importante que nosotros pensemos que el conocimiento de Dios es algo maravilloso y algo grande en nuestra vida y que debemos de tenerlo presente. Y es porque nadie realmente conoce lo que hay en ti, aunque esté cerca de ti. Si pensamos en las familias, nosotros podríamos decir, pues yo conozco perfectamente a mi esposa, o la esposa puede decir, yo conozco perfectamente a mi esposo, o los padres podrían decir, yo conozco perfectamente a mis hijos. Realmente no los conocemos. Los conocemos un poco, sí los conocemos, pero no conocemos realmente lo que hay en su corazón. Ni tú conoces lo que hay en su corazón. A lo mejor ya tienes muchos años de vivir en tu matrimonio, en tu familia, y puedes decir, yo sí conozco, pero si al derecho y al revés, a mi esposo o a mi esposa. Y de pronto tú puedes encontrarte con una sorpresa que no le conocías otra área de su vida. Pero Dios sí lo conoce, hermanos. Dios sí lo conoce. Y Él es el único que puede conocer nuestra vida. Es el único que sabe todo de nosotros. Él nos conoce mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Él nos conoce mucho más allá de nuestra imaginación. Conoce nuestras luchas con el pecado, con lo que tú luchas en tu corazón. Él lo conoce, Él sabe dónde está el problema. Conoce también tus necesidades, nuestras necesidades, Él las conoce. Él sabe que como seres humanos tenemos esas necesidades y Él conoce todo ello y sabe cómo ayudarnos. Es una bendición que Dios conozca todo, porque al conocer nuestras luchas, Él nos puede ayudar cuando nosotros nos acercamos y le pedimos de su apoyo, de su ayuda, de su consejo, de su fortaleza para vencer la tentación. Es una bendición cuando sabemos que Dios conoce nuestra necesidad, porque aun cuando no lo decimos, Él sabe perfectamente
de esa necesidad y suple la necesidad, como bien nos lo dice su palabra. Porque Dios sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas. Y dice que busques el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas van a ser añadidas. Él lo sabe, Él sabe perfectamente tu necesidad humana. Por ello digo que es una bendición que Dios sepa todo de nosotros. Aún Él conoce nuestros pensamientos. Dice el versículo 4. El versículo 4 nos dice así: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él conoce nuestros pensamientos, porque aunque tú no hayas expresado algo, aunque tú no hayas dicho algo, Él lo sabe. Él sabe cómo piensas de Dios. Él sabe cómo piensas de tu prójimo. Si piensas bien o si piensas mal. Y en la palabra de Dios encontramos muchas áreas, muchos versículos donde nos presenta cómo Dios conocía el pensamiento de los hombres, de aquellos que tenían buenos pensamientos, de aquellos que tenían malos pensamientos. Él conocía el corazón, y entre ellos podemos decir que por eso reprendió a los fariseos, porque miró y vio y conoció en su corazón que aunque no expresaban palabras, ellos estaban pensando mal contra nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, nos habla de un hombre paralítico que lo habían traído delante del Señor. Y cuando el Señor lo mira, y entonces le dice: pues tus pecados te son perdonados. Y los fariseos empezaron a pensar en su corazón, empezaron a pensar en su mente: este hombre blasfema. Leamos el versículo 3 y 4 del Evangelio de San Mateo, de cómo dice San Mateo capítulo 9, versículo 3 y 4, dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Versículo 4: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Ellos no habían expresado nada. Ellos estaban presentes ahí en ese momento cuando el hombre necesitado estaba delante de él, y el Señor lo primero que le dice que sus pecados eran perdonados. Y entonces ellos empiezan a pensar y a cavilar en su mente y a pensar mal, y Dios les dice que estaban pensando mal de él. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Muchas veces nosotros podemos estar en un lugar, podemos estar en un lugar y podríamos estar aún cerca de Dios, podríamos decir, porque esos hombres estaban cerca de Dios, pero podemos estar ofendiendo a Dios en nuestros pensamientos. Y este momento, estos hombres no habían expresado nada, pero con sus pensamientos estaban ofendiendo a Dios. Cuando el salmista entiende esto, que aún no está la palabra en mi boca y tú lo sabes todo, y mira que Dios conoce todas las cosas, él se siente rodeado, él se siente cubierto, él sabe que en todo lugar que él pueda estar o todo lo que él pueda hacer, Dios lo sabe. Versículo 5 dice de la siguiente manera, del Salmo 139, dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Él se siente rodeado. Detrás, delante, sobre mí pusiste tu mano. Por todos lados se encuentra realmente rodeado de Dios. Y él no puede ir a ningún lado, ni podemos escapar del conocimiento de Dios. Así es como él se siente en esta manera al pensar en que Dios es un Dios omnisciente que lo sabe todo. Cuando el salmista
piensa en esto y medita en esto, le causó un gran impacto en la mente de él. Se quedó maravillado y expresa en el versículo 6 lo siguiente: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y así es el conocimiento de Dios para muchos de nosotros, hermanos. Es un conocimiento que no podemos entender. Cuando nosotros pensamos en que Dios sabe lo que yo hago, cuando nosotros pensamos que Dios sabe lo que pensamos, que cuando nosotros pensamos en que Dios sabe lo que decimos, pues no lo podemos entender. Y no lo podemos entender porque usted posiblemente esté pensando, nada más Dios sabe de mí, pero Dios sabe de todos. Y usted piense en la cantidad de personas que viven en nuestro universo y los millones de personas que viven en el universo. Pues Dios sabe de cada una de ellas, y Dios sabe de sus pensamientos, y Dios sabe de sus acciones, y Dios sabe de ellos de manera muy particular, en todo momento. Por eso es algo que nosotros no podemos comprender, no podemos entender. Y es como dice el salmista: cuando yo pienso en esto, alto es, no lo puedo comprender. Además de esto, no solo Dios sabe las cosas en nuestra necesidad, en nuestras luchas, sino sabe también cuando nosotros le ofendemos. Ya lo hemos dicho que Él sabe perfectamente en que hay esa necesidad en nuestra vida. Ya hemos dicho que también Él sabe cuando luchamos con el pecado. Pero también Él sabe cuando nosotros cedemos al pecado. Y que muchas veces buscamos una forma de escondernos para que Dios no nos vea. O el hombre busca una forma de esconderse para que Dios no lo vea. Pero esto no es posible. Porque el Señor conoce todo, y aún lo que las personas pudiesen hacer en lo oculto o en la oscuridad, en donde sea que puedan estar, Dios lo sabe. Porque dice el versículo 12: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando tú crees que ahí donde tú estás nadie te ve, porque estás muy escondido, Dios lo ve todo. Para Él no hay ningún secreto. Los que quieren pecar muchas veces se esconden porque creen que Dios no los va a ver. Pero Dios ve todo y sabe todo. Él conoce perfectamente la vida de cada uno de los seres humanos. Y especialmente como hijos podemos decir que Él sabe también de nosotros, cuando en ocasiones voluntariamente en nuestro corazón deseamos desobedecer. Y conoce nuestras luchas. Así que Dios sabe todo eso, hermanos. Es una bendición, como he dicho, que si Dios está contigo y si tú estás en esa comunión con el Señor, es una bendición que su presencia esté en tu vida. Porque sabes que en ese momento, aun cuando tú estás en la lucha, tú puedes clamar y Dios puede atender. La palabra del Señor dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Eso lo dice el Salmo 34, versículo 15. Dios está ahí para que cuando tú puedas clamar, aún en la tentación, aún en la lucha, aún en el momento de prueba, que tú puedas clamar y Dios te ayuda. Porque Él sabe que tú no quieres ofenderle, porque Él sabe que tú no quieres pecar contra Él. Así que el conocimiento de Dios para el creyente es una bendición. En primer lugar, porque Él sabe todo de nosotros y nos puede ayudar en nuestra necesidad.
Pero es una bendición también porque podemos decir que si nosotros estamos conscientes de ese conocimiento que Dios tiene de nosotros y lo tenemos presente en nuestra vida, entonces siempre estaremos buscando no ofenderle. Estaremos buscando honrarle en nuestra vida. Porque estamos con esa conciencia de que la presencia de Dios, que Dios que lo sabe, que Dios que sabe, su omnisciencia, que Dios que sabe todo, está con nosotros, lo sabe todo y conoce todo de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos más cuidado en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hacer las cosas, porque el Señor sabe todo de nuestro ser. Pero lo segundo que vemos es la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. No solo no podemos escapar del conocimiento de Dios, aunque nosotros quisiéramos huir de Él, no podemos. No podemos escapar de ese conocimiento de nuestro Dios, sino que aun cuando nosotros quisiéramos huir de Él, no podemos porque su presencia está con nosotros. Él es omnipresente. Su omnipresencia se manifiesta en todo lugar. Cuando tú consideras que es posible que si te vas de este lugar y te vas a un lugar lejos, y te vas a otra ciudad, o te vas a una montaña, o te vas a un lugar donde nadie conoce, en una cueva, donde tú quieras irte, que ahí nadie te ve, que ahí no puede Dios mirarte, pues déjame decirte que no, hermano. O amigo, Dios está ahí. Y así lo dice su palabra. Mira lo que dice el versículo 7 al versículo 12. Dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. No hay donde podamos ir. Si nosotros deseáramos huir a donde nosotros queramos ir, ahí está Dios. Su presencia está en todo lugar. Por lo cual nunca intentes hacerlo, nunca intentes huir de Dios. En la palabra tenemos testimonios de hombres que quisieron esconderse de Dios y no les fue posible. Uno de ellos fue Jonás. Jonás, que era un hombre que temía a Dios, era temeroso de Dios de alguna manera, y Dios lo había elegido para que fuese a predicar a la nación de Nínive y que esa nación se arrepintiera de su pecado porque su maldad era grande. Jonás realmente no quería ir a este lugar porque era un lugar realmente temerario. Lo que los ninivitas hacían es que mataban a aquellos que les predicaban, y a sus adversarios realmente los mataban, los despellejaban, les arrancaban el cuero cabelludo y construían altares con sus cráneos. Jonás de alguna manera no quería ir. No nos dice que Jonás tenía miedo por eso, sino simplemente Jonás quiso huir. Y cuando Jonás quiso huir, compró un boleto y se subió a un barco para ir a Tarsis. Pero no pudo huir, porque ahí donde él iba, ahí estaba Dios. Y Dios le llamó la atención y Dios le reprendió. Y el mar se embraveció y a Jonás tuvieron que arrojarlo. Y ahí en el mar estaba un pez que Dios había preparado para que se tragara a Jonás, donde Jonás tuvo que orar a Dios y clamar a Dios que le ayudara, que tuviera misericordia de él. Y Dios permite que el pez lo vomite en la playa y Jonás tiene otra oportunidad de obedecer a Dios. No pudo huir de Dios. Es la realidad, no podemos huir de Dios porque donde vayamos, queramos escondernos de Él, no podemos. Él nos conoce y a la vez está ahí donde nosotros estamos, y a donde quisiéramos ir, ahí está.
su presencia está con nosotros. Adán, cuando pecó contra Dios, y Eva, que pecaron contra Dios y desobedecieron al Señor, ellos quisieron esconderse, pero no pudieron. Y no pudieron porque Dios estaba ahí. Y aunque parece, cuando usted lee el libro de Génesis y que Dios le empieza a buscar y le dice, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán. Pero Adán pensó que él se había escondido de Dios y no fue así. Solamente Dios estaba confrontando su pecado, su desobediencia, y él mismo expresó que se sentía avergonzado y que tenía temor de estar delante de la presencia de Dios. La razón es porque él había pecado. No podía huir, no podía ir a ningún lado. Así que nosotros no podemos escondernos en ningún lugar, no podemos ocultar nada, porque Él lo sabe todo. Todo conoce de nosotros. El hombre puede esconderse del hombre mismo, pero de Dios nunca se puede esconder. Porque cuando Dios está en nuestra vida, no solo está cuando tú estás consciente de que está Dios. Dios está mucho más antes, porque Dios mismo es quien nos ha formado. Dios es el que nos hizo. Dios es el que nos formó, el que nos dio vida. Y así es como nos dice esta palabra, ahí del versículo 16, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Expresa después el salmista. No podemos escapar de Dios, hermanos. Y además de eso, Dios nos conoce, no nos podemos esconder porque Él nos conoce. Él nos formó, Él estaba presente en nuestra vida cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. Y cuando nadie nos conocía, Dios sí nos conocía, porque Él mismo ordenó en su libro todas aquellas cosas que fueron formadas en tu ser. Así que como tú eres, Dios te hizo. Y debes darle gracias al Señor. Ahí estaba, Dios te conoce y Dios conoce todo eso. Todo lo que has vivido desde que tú has nacido y aún desde que fuiste formado en el vientre de tu madre, y todo el tiempo que has vivido, Dios lo sabe, te conoce y ha estado contigo. Él es el que es poderoso, Él es Dios, Él es todo omnipotente, el que nos da vida, el que nos ha dado vida a todos, y aun cuando nosotros no le conocíamos, y Él nos conocía, y aun cuando nadie nos conocía, Él nos conocía. Y podemos decir que hoy en día hay muchos bebés que están en el vientre de su madre y que nosotros no lo conocemos porque no les hemos visto, y que ahí están y que nadie los conoce porque no los han visto. Pero déjame decirte que Dios sí los conoce. Y déjame decirte que esos bebés, como nadie los conoce y nadie los ha visto, algunos de ellos van a ser abortados porque consideran que son unos bebés que no tienen aún el derecho, que consideran que ellos no tienen aún la capacidad de defenderse, y van a ser realmente asesinados. Pero déjame decirte que Dios sí sabe, Dios los conoce porque Él es el que les dio vida, y que Él es el que va a demandar su vida a todos aquellos que cometen estos actos tan viles como es el aborto. Así que ahí está Dios, presente en nuestra vida y en todo lugar, y todo lo conoce. Él sabe de nosotros y aún de los que aún no han nacido, y Él tiene un conocimiento pleno de tal forma
que demandará de la vida de cada uno de nosotros. Al ver los atributos de Dios, del conocimiento de Dios, de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, que es el dador de la vida, el salmista se siente conmovido, se siente realmente en su corazón muy movido por ello y alaba a Dios. En el versículo 17 y versículo 18 dice lo siguiente: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Al pensar en todas estas cosas que Dios es y cómo nos conoce y que está en todo lugar, el salmista se siente tan maravillado por las experiencias mismas que él ha vivido del amor y de la misericordia de Dios en toda su vida, como nosotros también lo hemos vivido. Y si usted empieza a pensar en todo lo que ha vivido y si mira hacia atrás, no importa si usted tiene 10, 20, 30, 40, 50 años, si usted mira hacia atrás y mira su vida, usted puede ver que Dios es un Dios bueno, que ha estado con usted y que le ha bendecido grandemente y conoce de usted. Por eso el salmista, cuando mira y ve todas las maravillas que Dios ha hecho con él, todos los favores que Dios ha mostrado en su vida, en todos los apuros en los cuales le ha sacado, él glorifica a Dios porque conocía todo eso que él vivió y le ayudó en todo lo que ha superado. Y él ve que Dios sigue conociendo y conoce a uno que viene delante y que él puede glorificar a Dios. Porque sabe que le guardará, porque sabe que si sigue confiando en él, le librará de ofenderle. Y dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Cuántos favores, cuántas bendiciones. Despierto y aún estoy contigo, porque sigue pensando en todo lo que el Señor le ha dado y le da gracias y alaba a Dios, como muchos de nosotros tenemos que alabar a Dios porque tanta bendición que nos da. Y no estoy hablando simplemente de las cosas materiales, de la vida misma, de la salud. Ahorita en ese tiempo, cuando tú miras que unos se enferman aquí, se enferman allá, y como dice el Salmo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y si a ti no ha llegado, no es porque seas muy fuerte ni porque seas muy mejor, sino porque Dios de una manera nos ha guardado. Es eso, la maravilla de Dios, porque conoce de nosotros y ahí está con nosotros. Por eso el salmista le da gracias y alaba a nuestro Dios como nosotros debemos alabarle. También muestra una indignación contra aquellos que viven en el pecado y los describe de una manera muy particular. Dice ahí en el Salmo, en el versículo 19 al 22, dice así: de cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. El salmista sabe que los impíos van a la condenación eterna, porque Dios conoce todas sus maldades y un día ellos tendrán que dar cuentas de sus actos delante del Dios vivo. Él los describe con varios títulos, como sanguinarios, blasfemos, enemigos de Dios, que toman en vano el nombre de Dios, es decir, no toman a Dios en serio, aún juran en el nombre de Dios, y con los cuales el salmista no quiere participar, con los cuales el salmista no se quiere unir, con los cuales él no quiere ser como parte de ellos, porque sabe que están ofendiendo al Señor
y que al final su destino es la condenación eterna. Y les habla de esta manera. Y dice de esta manera: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Y dice: apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. El impío tiene un lugar que Dios ha destinado, un lugar que es la condenación eterna. Mientras no se arrepienta de su pecado y siga de esa maldad, ahí ese es su lugar. Pero el salmista, por eso, él dice al final y termina de esta manera, pidiéndole a Dios que le conoce, al Dios que le conoce, que si hay algo que no está bien en su vida, si hay algo que él esté haciendo mal, le pide que lo guíe por el camino eterno. Versículo 23 y 24 dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David sabe que Dios, quien conoce su mente y su corazón y sus actos en toda su vida, le puede ayudar para que no se aparte del camino. A veces nosotros podemos considerar que estamos bien. A veces nosotros no miramos nuestros propios errores. A veces nosotros no podemos examinar nuestra vida. Pero Dios sí nos puede examinar porque Él conoce todo. Y es ahí donde podemos ir y decir al Señor: Señor, examina mi corazón, mira mi vida, mira cómo estoy. Tú que me conoces, tú que conoces mis pensamientos, tú que conoces mi corazón, mira si hay un pensamiento malo, mira que si hay un corazón malo que se quiere apartar de ti, ayúdame, Señor, y guíame por el camino eterno. Ese debe ser nuestro sentir. Ese debe ser nuestro deseo y ese debe ser nuestra oración, porque nosotros sabemos que Dios nos ha llamado para que sigamos su camino, para que le obedezcamos, para que le honremos y que como cristianos también podamos invitar a otros que sigan este camino, no solo con nuestra palabra, sino con nuestra propia vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que orar, que el Señor nos corrija en aquello que no entendemos, aquello que no vemos. Si hay algo en nuestro corazón, que le pidamos que Él nos dirija. Así que, hermano, después de meditar en ese salmo, solamente en resumen, una breve aplicación. Hermanos, nuestro Dios conoce toda nuestra vida de una manera perfecta. Nos conoce desde antes que naciéramos. Él sabe todo lo que hemos vivido y ha estado cerca de nosotros en todo tiempo. Conoce nuestras necesidades, ha suplido cada una de ellas. Conoce perfectamente nuestra mente y nuestro corazón, el cual no puede conocer ni aún los que viven con nosotros. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus padres. Conoce cada una de tus actividades cotidianas. Él sabe de tus luchas contra el pecado y Él sabe que en algunas ocasiones le has pedido de su ayuda para vencer ese pecado. Pero déjame decirte, mi hermano, que también sabe cuando te has dejado dominar por el pecado y no te has arrepentido. Él sabe eso, Él sabe aquello que en lo que tú te has dejado dominar, ya sea en tu mente, ya sea en tu corazón, ya sea en tus actos mismos. Él lo sabe y sabe que no te has arrepentido. Por lo tanto, hermano, yo te animo que el día de hoy te pongas a cuentas con el Señor. Ruégale al Señor que te vuelva al camino. Pídele perdón al Señor. Hoy es tiempo de que tú pidas perdón al Señor porque Él sabe todo y que te haga volver al camino y así puedas seguir hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Esa es la invitación que nos hace el Salmo, hermanos. Si nos está diciendo que Él conoce todo, es para que tú entiendas
que ahí está presente en tu vida, en cualquier situación, en cualquier necesidad, pero también está presente en tus actos pecaminosos y que en los cuales en un momento tú tendrás que dar cuentas. Pero como Dios es misericordioso, Él no nos paga conforme merecemos, Él nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con Él y sigamos el camino. Así que hagamos esa decisión el día de hoy y sigamos con nuestro Señor. Por otra parte, la segunda aplicación, amigo, tú que vives en el pecado y que piensas que nadie te ve y que nadie lo sabe, déjame decirte que el Dios vivo y verdadero lo ha visto todo y lo sabe todo. No importa si pecas ocultamente o en la oscuridad o en tu corazón, Dios conoce todo lo malo que has hecho y un día te va a pedir cuentas de tus actos pecaminosos. Y estarás condenado por la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre si no te has arrepentido de tu pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el lugar para todos aquellos que piensan que pueden vivir en el pecado y que pueden esconderse de Dios, pero no es así. Un día estarán en esa realidad y ya no habrá retroceso, ya no habrá marcha atrás, ya no habrá oportunidad. Por eso, hoy te invito, mi amigo, hoy te aconsejo que te arrepientas de tus pecados y que vengas a Cristo, que le pidas perdón a través de la fe en su sacrificio, y solo así podrás tener paz con Dios y paz y tranquilidad en tu alma. Yo invito a todos aquellos que realmente no han creído en Cristo y aquellos que viven el pecado, que puedan venir a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tú nos revelas cómo eres, oh Señor. Tú conoces todo de nosotros y te agradecemos porque el conocimiento de nuestra vida nos da tranquilidad, sabes en nuestras luchas y nos ayudas. Sabes en nuestras necesidades y las suples. Estás con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. No nos dejas, nos llevas adelante. No podemos evitar esos tiempos, pero tú nos llevas adelante y confiamos en ti porque eres un Dios soberano, omnipotente, quien nos ha dado la vida y quien nos preserva la vida hasta el día que tú lo tienes determinado. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Ayúdanos a vivir, ayúdanos a caminar en tu camino. Si hay algo en nosotros, Señor, te pedimos que nos perdones, que mires nuestro corazón y que nos limpies y nos lleves, como dice el salmista, por el camino eterno. Bendice a tu iglesia, Emmanuel, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Yo sé que algunos allá en casa seguramente enviarán sus donativos, sus ofrendas, sus diezmos a la iglesia. Si lo pueden hacer, pasarlo a dejar a la congregación o dejarlo con nuestro hermano tesoreros o con el pastor. Se puede hacer un depósito, no sé, ¿verdad? Una transferencia, que no tengan que salir de sus hogares, ¿verdad? Podrán hacer también, no sé, es algo que lo hacen otras iglesias también, ¿verdad? Que yo sé que hay esa facilidad de hacerlo también y no tengan que salir. Pero vamos a leer una parte de la palabra de Dios aquí en 2 de Corintios capítulo 9. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Siempre mencionamos esta parte para la cuestión de la ofrenda, pero dice más adelante: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, no solamente es cuestión económica. Yo sé que Dios les ha ayudado, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado las tortillas y los frijoles en la casa, no han faltado, y Dios ha provisto. Así que también nosotros debemos ser agradecidos con Dios también. Yo sé que nuestra aportación es también para los santos, para los que ministran la palabra de Dios, y también redunda o regresa en gratitud por parte de ellos también. Así que es una cosa por ahí que nos afecta a nosotros también como dadores y a aquellos quienes reciben también esta ayuda. Voy a pedir a mi hermano Eliú que nos guíe en oración, desde ahí, o pase por acá por favor, y después recogeremos las ofrendas de aquí de ese lugar, y los que están en casa lo enviarán. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias, Dios, por tu bendita palabra, que sin duda alguna, Señor, reconforta nuestra alma, Señor. Ayúdanos, Padre, sigue trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, agradecidos estamos, Padre, porque sin duda alguna tú no nos has abandonado, Señor. Tú estás presente día con día, supliendo, Señor, todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales, Padre. Rogamos, Padre, que bendiga los hogares de nuestros hermanos, Señor, que puedan dar sus ofrendas, sus diezmos, Señor, para el crecimiento de tu obra, para el sostenimiento, Señor, también de los que predican tu palabra, mi Dios, y que, Señor, tú sigas derramando abundantemente como lo has hecho hasta este día. Bendice a tu congregación, bendice a mis hermanos que puedan dar ofrendas, Señor, que puedan hacerlas llegar aquí a tu santo templo, Padre. Que mi Padre, pues lo hagan con un corazón gozoso, Señor, agradecido por todo lo que hacen en nuestras vidas. Padre, muchas gracias. Todo esto lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a, pues, que recogen las ofrendas nuestro hermano aquí, y tendremos la oración final y los avisos con nuestro pastor.
Vamos a orar. Señor, te agradecemos este tiempo tan especial que tú nos has concedido, es pasar aquí, disfrutando de elevar nuestros cantos que alaban y adoran tu nombre, orando, Señor, y sabiendo que nuestra oración llega hasta tu presencia. Y gracias por tu palabra que nos conforta, que nos anima a vivir como hijos tuyos. Señor, tú conoces todo de nosotros. Tú conoces, como bien dice tu palabra, que nadie te tenía que decir nada de nadie, porque tú conocías a aquellos cristianos que se maravillaban de los milagros que hacías y que habían creído, pero que aún, Señor, tú sabías sus corazones. Tú conocías también perfectamente cuando Pedro y los discípulos lucharon tanto toda una noche para poder pescar y no consiguieron nada. Y sin duda así pasa en algunas familias. Pero cuando tú llegaste ahí, Señor, les dijiste que echaran la red a la derecha y sacaron gran cantidad de peces. Señor, tú conoces cada familia que posiblemente esté luchando con esta situación y rogamos de tu bendición. Tú conoces también de los hombres que, cansados de vivir en pecado, se arrepienten y vienen a ti, como aún lo hizo Zaqueo, que subiéndose en un árbol escondido quería verte porque tenía necesidad de ti, y tú le dijiste que bajara de ahí porque ibas a posar en tu casa. Y la salvación llegó en su vida porque era un hombre que se arrepintió y realmente se entregó a ti. Señor, tú conoces todo eso. Ayúdanos a estar conscientes de eso y gracias porque sé que nos ayudas en nuestra necesidad, en nuestra lucha en el pecado, en nuestro vivir día a día, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, porque eres un Dios que está con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos y aún, Señor, animándonos a seguir adelante. Bendice a tu iglesia, Señor. Llévanos con bien a los que estamos aquí y bendice a todos aquellos que están en casa. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los avisos es que, pues, les vamos a dar el aviso cuando iniciamos la actividad por medio de WhatsApp. Les estaremos enviando las notificaciones que nos envían directamente de la Secretaría de Gobernación. Dios les bendiga, mis hermanos, a todos.